También le quiero dar gracias a los asistentes por participar en este momento, en esta charla sobre peste y literatura. Las pestes han sido oportunidad para que algunos escritores, inspirados en lo que está aconteciendo en esos trágicos momentos, escriban obras, como es el caso de Boccaccio, el italiano que escribió sobre la peste negra o la peste bubónica del siglo XIV, y como es el caso, para hablar de Colombia, del cronista colombiano Salvador Camacho Roldán, que escribió sobre una crónica que se llama El cólera asiático en Colombia. También no solamente ha inspirado a los literatos, sino que los historiadores, como el historiador griego Tucídides, dejó constancia de lo que fue la peste de Atenas en el siglo V a.C., y Juan de Castellanos, en nuestro medio, dejó constancia, para dar un ejemplo, de la peste de viruela que azotó el nuevo reino de Granada en 1588. Siguiente. Vamos a hablar de Tucídides y la peste de Atenas en el siglo V a.C. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver los antecedentes. No, echa un poco para atrás, por favor. La anterior. Víctor, la anterior diapositiva. La anterior, ya. La del mapa de Grecia. Sí, señora, ya la estoy viendo, doctor. Exacto. ¿Esa? Sí, los antecedentes de la peste de Atenas. En el mapa vemos en color amarillo Grecia, en la península balcánica. Grecia ganó las guerras médicas, que fueron cuando los persas y los medos invadieron a Grecia, y esa guerra la ganó Grecia gracias a los atenienses, que estaban dirigidos por estrategas como Temístocles y por estadistas como Pericles. Esa guerra sucedió entonces en el siglo V a.C. Siguiente. Siguiente. El siglo V anterior. El siglo V, perdóname eso. El siglo V antes de Cristo es llamado el siglo de Pericles, porque bajo el gobierno de este gran estadista hubo en Atenas y en Grecia en general grandes hombres como fueron los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, geómetras y astrónomos como el gran Anaxágoras, artistas como Fidias, grandes dramaturgos como Esquilo, Sófocles, Eurípides. En fin, fue un siglo glorioso para Grecia, el siglo de Pericles. Siguiente. Siguiente. En el siglo de Pericles anterior, en el siglo de Pericles, en el sur del Ática, que era la península donde estaba Atenas, se construyó en el Cabo Sunion, al sur del Ática, el gran templo de Poseidón, el dios del mar. Y en la colina que domina Atenas se construyó el Partenón. En la Acrópolis se construyó el Partenón, dedicado a la diosa protectora de Atenas, Palas Atenea. La estatua que hizo Fidias de Palas Atenea para el Partenón era de mármol, y había partes de la estatua que eran enchapadas en marfil, y el casco y la lanza de Palas Atenea era de oro. Dicen que los que llegaban al puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas, veían brillar desde lejos esta bellísima estatua enchapada en partes en oro y en marfil. Entonces, por el puerto del Pireo llegaban barcos de muchas partes del mundo
trayendo gran cantidad de mercancías y llevando también mercaderías, y esto le trajo a Atenas un gran auge, no solamente en lo artístico y en lo intelectual, sino también en lo económico. Siguiente. Mientras Atenas se convertía en el centro artístico, intelectual y comercial de Grecia, la siguiente. ¿Será que yo puedo manejar desde acá las diapositivas? Ya, doctora, ¿esa diapositiva? Sí, esta, pero yo te pregunto, no, la anterior, ¿yo no podría manejar desde aquí las diapositivas? Sí, señora. Entonces lo haré yo. Bueno, entonces acá tenemos que en el Istmo de Corinto, que es el que une el Ática con el Peloponeso, la gente de Corintio y los gobernantes empezaron a sentir gran envidia del triunfo económico de Atenas y resolvieron sembrar cizaña entre las gentes del Peloponeso, diciendo que no era justo que Atenas se embelleciera con el dinero que todas las ciudades griegas aportaran. Esto fue la causa de esas terribles guerras que se llamaron las guerras del Peloponeso, y de las cuales no me hace caso a eso, y de la cual hizo memoria el gran historiador griego Tucídides. Siguiente. Tucídides nos deja memoria de cómo cuando los dorios, es decir, los habitantes del Peloponeso, invadieron el Ática, llegó a Atenas una terrible peste que causó una terrible mortandad. El mismo Tucídides da fe de cómo era esa epidemia porque él mismo la sufrió. Los dorios, los atenienses, achacaron esa peste a los dorios que habían invadido a Atenas. Siguiente. No, la anterior. Esto. Pericles, que era el gran gobernante de Atenas durante este periodo, murió también víctima de la peste de Atenas, y no solamente él, sino que perdió a sus hermanas, a sus hijos, y vio injustamente acusada a su esposa Aspasia, porque los atenienses achacaron la peste a que Pericles los había llevado a la guerra, ya que había engrandecido Atenas y causado la envidia de los dorios. Siguiente. Vamos a hablar de otra peste, la peste negra, que asoló a Europa en el siglo XIV después de Cristo, de 1348 a 1351. Siguiente. Estas pestes que asolaron a Europa se debieron al gran contacto que empezó a haber a raíz del siglo XII. Entre el siglo XII, XIII y XIV, Europa tuvo mucho contacto con Oriente. Primero fueron los peregrinos que visitaban a Jerusalén. Siguiente. Después, pudiera manejar yo las diapositivas. Después fueron las cruzadas, cuando los ejércitos europeos viajaron a Jerusalén y a Tierra Santa para rescatar del poder de los maometanos los santos lugares. Luego vinieron, siguiente, los viajes los viajes de Marco Polo y de su padre y sus tíos al Catay, a la China, y Marco Polo relató en su libro la cantidad de bellezas que había en la China y las cosas que allí se podrían comprar. Esto desató
un gran deseo de los europeos de viajar también a esas regiones para traer mercancías bellísimas que allí se conseguían. Siguiente. Por los puertos del sur de Europa, como es el caso de Venecia, que vemos a la derecha, y de Génova, llegaban gran cantidad de mercancías del oriente, de la China especialmente, y de otros países asiáticos. Y también ellos llevaban a las ciudades del norte de Europa, como Brujas y como Gante, que está a la izquierda, llevaban estas mercaderías y esas ciudades se convirtieron en grandes emporios comerciales. Siguiente. Siguiente. Pero todas estas mercancías venían lógicamente en barco y los barcos empezaron a venir llenos de ratas y trajeron a Europa la peste ocasionada por las ratas o transmitida por las ratas, que se llamó la peste bubónica. Siguiente y siguiente, porque nos devolvimos. Siguiente, siguiente y siguiente. Giovanni Boccaccio fue un escritor italiano, florentino, que narró en su libro El Decamerón cómo fue la peste que asoló a Florencia concretamente. Giovanni Boccaccio es el autor del libro El Decamerón. Siguiente. El Decamerón, esta es una de las portadas de una de las ediciones. En el Decamerón, Boccaccio cuenta que cuando la peste asolaba a Florencia, 7 niñas, 7 jóvenes de la sociedad florentina se encontraron por casualidad en la iglesia de Santa María la Nueva y allí planearon con 3 muchachos, amigos y parientes de ellas, con quienes se encontraron, que los 10 se irían de Florencia, en donde habían perdido a sus seres queridos, y se refugiarían lejos de la ciudad para escapar de la peste. Entonces, siguiente. Entonces, encontraron una estancia que estaba abandonada en las afueras de Florencia, porque muchos palacios florentinos y muchas estancias de sus alrededores habían sido abandonadas porque sus dueños habían muerto. Entonces, ellos se refugiaron en una linda estancia y allí los 10 muchachos, jóvenes y muchachos varones, acompañados por sus criados y sus criadas, se refugiaron y pasaron unos días sumamente interesantes porque, siguiente, a la hora más calurosa, anterior, a la hora más calurosa del día, se reunían en una sala y contaban cuentos. Entonces, el Decamerón no se refiere a 10 cuentos, sino a 10 contadores de cuentos, cada uno de los cuales, que eran estas muchachas y estos jóvenes, contó 10 cuentos. Ese es lo que conforma el libro del Decamerón, una lectura muy a propósito para esta época. Pasemos. El Decamerón tiene cuentos que van desde lo simplemente picaresco hasta lo abiertamente inmoral. Por esa razón, muchos de los cuentos del Decamerón, es decir, el libro del Decamerón, estuvo en el índice de prohibida lectura para los católicos hasta avanzado el siglo XX. Los títulos de los cuentos, de algunos de esos cuentos, son, por ejemplo, el de Michel Chapaleto, que fue un hombre, malísima persona, que se confesó, hizo una falsa confesión e hizo creer al padre con quien se confesó que él era un santo. Y después de haber muerto este Michel Chapaleto,
se regó la fama de que él había sido un santo, y siendo un hombre muy malo, muy corrompido, fue llevado a los altares, según cuenta uno de los cuentos del Decamerón, con el nombre de San Ciapaleto. Otro de los cuentos se llama El judío Abraham, que cuenta que este judío quiso volverse cristiano y para eso fue a Roma, y al ver la corrupción que allí había, lejos de desencantarse del cristianismo, se convirtió y se hizo bautizar porque dijo, una religión que sigue vigente a pesar de lo malos que son muchos de sus dirigentes, es porque vale la pena. Otro cuento que se llama Un monje acusado de gravísimo pecado, entre paréntesis, los títulos de los cuentos son larguísimos, por eso aparecen ahí los puntos suspensivos. Un monje que fue acusado de un gravísimo pecado iba a ser gravísimamente castigado, pero entonces tuvo la idea de acusar al abad del mismo pecado por el cual lo acusaban a él, y de esta manera se salvó del castigo. Pasamos. Uno de los cuentos del Decamerón, de Boccaccio, cuenta esta historia. Cuenta que una mujer llamada Beatriz, que era de la ciudad de Bolonia, era muy astuta y se había enamorado de Ludovico, que era el criado de su esposo. Entonces, para poder tener un aislamiento con su amante, resolvió contarle a su esposo Egano la siguiente cosa. Le dijo, mira, Egano, Ludovico, tu criado, se atrevió a hacerme proposiciones deshonestas a mí. Y yo, para probar hasta dónde llega la infidelidad de él contigo, que eres su amo, lo cité esta noche en el jardín. Si tú quieres comprobarlo, ponte un traje mío fingiendo que tú eres yo. Y baja al jardín a la medianoche y verás que allá va a estar este Ludovico. El marido ingenuo se vistió con la ropa de su esposa, bajó al jardín y mientras tanto Ludovico ocupó su sitio en el lecho matrimonial. Al cabo de un rato, Beatriz le dijo a Ludovico, a su amante, coge este garrote y baja al jardín, y le enseñó lo que debía hacer. Ludovico bajó al jardín y encontró al pobre marido disfrazado de mujer y empezó a pegarle con el garrote, diciéndole, mujer mala, ¿tú crees que yo iba a ser infiel con mi amo? Mala mujer, y empezó a darle garrote, y entonces Egano, el esposo engañado, siguió convencido de que Ludovico era un criado fiel y que de su mujer también lo era. Esta es la calidad de historias que cuenta Decamerón, que cuenta el Decamerón de Boccaccio, y que nos hace ver cuál era el ambiente de hasta cierto punto de corrupción que había en la época. Siguiente. Francisco Petrarca fue otro de los que escribió, otro literato que escribió sobre la peste negra o peste bubónica que asoló Europa en el siglo XIV. Siguiente. La peste no solamente asoló a Florencia, asoló a toda Europa y a toda Italia. Córcega, Cerdeña, Sicilia y Roma fueron víctimas de esta peste. Siguiente. Nuestro literato del cual estamos hablando en este momento, nació en Arezzo, Italia, en el año 1304. Petrarca viajó a Carcassona, en la Provenza francesa, siendo muy joven, y conoció allí a una niña llamada Laura. Pasamos. Siguiente. Petrarca le dedicó el amor de su vida a Laura. Hizo para ella infinidad de sonetos, infinidad de poemas,
pero nunca tuvo su amor. Sin embargo, la obra literaria de Petrarca tuvo mucha importancia y una de sus obras fueron la cantidad de sonetos que le escribió a Laura. Siguiente. Francisco Petrarca es considerado como el precursor de los humanistas del Renacimiento. Habiendo vivido en el siglo XIV, en 1341 fue coronado en Roma como poeta, laureado naturalmente con laureles, de donde viene la palabra laurear. Él es considerado un gran humanista y fue el creador de esa forma poética tan conocida por nosotros que se llama el soneto, que consta de 2 cuartetos y 2 tercetos. Él fue el creador del soneto. Pasamos. La peste en Roma, esta peste bubónica, fue terrible. Francisco Petrarca fue perdiendo uno a todos sus amigos y finalmente perdió también por la peste a su amada Laura. Pasemos. Un poeta colombiano que se llama Alejandro Araoz Fraser tradujo uno de los tantos sonetos que dedicó Petrarca a Laura. Dices, sus ojos que canté amorosamente, su cuerpo hermoso que adoré constante, y que vivir me hiciera tan distante de mí mismo y huyendo de la gente, su cabellera de oro reluciente, la risa de su angélico semblante, que hizo la tierra al cielo semejante, poco polvo son ya que nada siente. Hasta ahí para no alargarnos. Traducción del colombiano Alejandro Araoz Fraser. Siguiente. Francisco Petrarca, ese gran humanista precursor del Renacimiento, murió en Padua, Italia, en el año de 1360. Pasamos. Siguiente. Ahora hablaremos de Juan de Castellanos y la epidemia de viruela de 1588 en el Nuevo Reino de Granada. Veamos los antecedentes. Siguiente. Ya. En la ciudad de Tunja, un rico encomendero de Sutamarchán, que se llamaba Antonio de Santana, le pidió a un pintor español radicado en Tunja en el siglo XVI, que se llamaba Alonso de Narváez, que pintara un cuadro de la Virgen del Rosario con San Antonio a un lado y con San Andrés al otro lado. Antonio de Santana, el encomendero dueño de este lienzo, pintado por Alonso de Narváez, llevó el lienzo para su hacienda de aposentos en Sutamarchán, pero la falta de vidrio, la intemperie, el viento, la luz, dañaron el cuadro hasta que quedó la imagen completamente borrada de la Virgen. Pero la cuñada de Antonio de Santana, que se llamaba María Ramos, pidió que le dejaran llevar ese cuadro para su casita en Chiquinquirá, que era una pequeña aldea boyacense, y María Ramos iluminaba el cuadro, le rezaba, le ponía flores a la Virgen, y un buen día de diciembre de 1586, según la tradición católica, el cuadro se renovó milagrosamente y empezó a hacer curaciones milagrosas. Siguiente. 2 años después de la renovación de la Virgen de Chiquinquirá, que fue en 1586, 2 años después empezó la terrible epidemia de viruela en Boyacá, llegó hasta la ciudad de Tunja, a muchas poblaciones vecinas, y en Tunja moría la gente de una manera terrible. De esa peste nos dejó recuerdo. Siguiente. El gran cronista español nacido en Alanís, Andalucía, Juan de Castellanos,
que fue cura de Tunja, beneficiado de la Catedral de Santiago de Tunja durante 42 años. Juan de Castellanos escribió las elegías de varones ilustres de Indias, que narra las historias y las crónicas de lo acaecido en las Antillas, en Venezuela y en el Nuevo Reino de Granada, en los años de la conquista y en los primeros años de la colonia. Las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellanos es una obra en verso colosal. Tiene 113.609 versos. Ahí nos cuenta Juan de Castellanos, siguiente, que estando la ciudad de Tunja asolada por la peste, las autoridades eclesiásticas resolvieron hacer traer de Chiquinquirá el cuadro de la Virgen, y al llegar a Tunja, la peste, la gente alumbraba, la gente por el camino trajeron a la Virgen en palio, bajo palio, y con flores y con luces, a pie desde Chiquinquirá hasta Tunja, y por los pueblos por donde iba pasando la peste, y en el mismo Tunja, la peste terminó. Pero luego siguió, según nos cuenta Juan de Castellanos, a otras regiones del país. Siguiente. Dice Juan de Castellanos en ese idioma del siglo XVI. Finalmente, después que la trajeron y la pusieron en una capilla de ricos ornamentos adornada, innumerables gentes acudían, así de naturales, o sea, indios, como nuestros, continuando santos sacrificios que celebraban voces acordadas con solemne concento y armonía. Y fue servido Dios por su clemencia de luego mitigar aquella ira que ahora va corriendo y abrazando tierras de Popayán, Iquito y Lima. Siguiente. Total, la peste que nos narra en sus elegías Juan de Castellanos fue la epidemia de viruela. Ahora hablaremos de otra epidemia terrible que asoló a la ciudad de Caracas en 1696, siglo XVII, época colonial. Sin embargo, el que nos cuenta de esa peste es un poeta venezolano llamado Andrés Eloy Blanco, que vivió no en el siglo XVII cuando acaeció la peste, sino que nació a finales del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX. Andrés Eloy Blanco nos cuenta lo siguiente. Pasemos. Siguiente. Andrés Eloy Blanco llegó a ser presidente de Venezuela, luchó contra la dictadura del dictador de turno en Venezuela y luego le tocó desterrado irse a México, en donde murió en un accidente automovilero en 1955. Él hizo un poema bellísimo que se llama El limonero del Señor, en donde nos cuenta muchas cosas sobre esta peste de Caracas del siglo XVII. Siguiente. Andrés Eloy Blanco en su poema nos habla de esa Caracas colonial, llena de rincones bellísimos. Vamos pasando. Nos habla de la cascada nos habla de la cascada de Catuche, que es una cascada que cae de los montes de Ávila y forma el río Catuche, que recorre buena parte de la ciudad de Caracas. Entonces Andrés Eloy Blanco nos habla en su poema de que la gente tomaba esta agua que va a tener gran importancia durante la peste. Sigamos. Siguiente. Nos habla Andrés Eloy Blanco de las modas de esa época, en que las matronas, las mujeres, usaban unas faldas muy esponjadas con un armazón metálico que llamaban el viriñaque, y los hombres que salían a la calle, sobre todo en las horas de la noche, se tapaban con una parte de la capa la cara para no ser reconocidos. Era lo que llamaban el embozo. Pasamos. Nos habla también Andrés Eloy Blanco de un cementerio
a donde fueron todos los que murieron en la peste, un cementerio caraqueño que se llama el Cementerio de los Hijos de Dios. Pasamos. Nos habla Andrés Eloy Blanco de cómo después de la independencia las gentes celebraban la fiesta del patrono de Simón Bolívar, la fiesta de San Simón, con gran pompa. De todas estas costumbres nos habla en su poema El limonero del Señor, Andrés Eloy Blanco. Sigamos. Siguiente. Nos habla también de Antonio Guzmán Blanco, que fue un gobernante del siglo XIX en Caracas, que también luchó contra una dictadura. Y Andrés Eloy Blanco, llegando a la presidencia de la República, siguiente, transformó a la ciudad de Caracas, Guzmán Blanco, y en la vista que vemos tenemos una gran iglesia que se llama hoy en día la iglesia de Santa Teresa, porque el que la reformó, que fue este señor, este presidente Guzmán Blanco, le puso ese nombre en honor de su esposa que se llamaba María Teresa. Pero aquí había quedado en la época colonial una iglesita colonial muy linda que se llamaba la iglesia de San Pablo. Y en esa iglesia se veneraba una talla de madera hermosísima del Nazareno que la gente llamaba el Nazareno de San Pablo. Pasemos. Pasemos. El Nazareno de San Pablo era sacado en procesión los miércoles santos. Y un miércoles santo, estando en 1696, asolada la ciudad de Caracas por la peste, al pasar el Cristo por una tapia de donde se descolgaba un limonero que había en una huerta, el Cristo y la cruz de Cristo se enredaron en el limonero y empezaron a caer limones. Entonces la gente empezó a gritar, milagro, milagro, y la gente exprimía en el agua de la cascada de Catuche el limón del limonero de esta historia, y con esa limonada se curaron los apestados. Eso nos cuenta en su bello poema Andrés Eloy Blanco, en el poema que se llama El limonero del Señor, del cual solamente vamos a leer un pedacito. Siguiente. 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 Por la esquina de Miras, atrás, 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 volver atrás, por la esquina de Mirascielos, no. Bueno, les cuento lo que pasó. La gente empezó a orar, empezó a curarse, pero el limonero más tarde fue cortado, y así lo dice Andrés Eloy Blanco. En la esquina de Mirascielos agoniza la tradición. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? Mirascielos, casuchas nuevas con descrédito del color. Antaño hubiera allí una tapia, una arboleda y un portón. Bueno, termina diciendo que en el corral está sembrado junto al muro, junto al portón, y por encima de la tapia hacia la calle descolgó un gajo verde y amarillo del limonero del Señor. Cuentan que en Pascua lo sembrara el año 15 un español, y cada dueño de la siembra de sus racimos exprimió la limonada con azúcar para el día de San Simón. Pasamos. Pasamos. Por la esquina de Mirascielos, en su miércoles de dolor, el Nazareno de San Pablo pasaba siempre en procesión. Y llegó el año de la peste. Moría el pueblo bajo el sol. Con un cortejo de enlutados pasaba al trote algún doctor, y en su hartazgo dilataba su puerta, los hijos de Dios, el cementerio. La terapéutica era inútil. Andaba el viático a vapor.
y por exceso de trabajo se abreviaba la absolución. Y pasó el domingo de Ramos y fue miércoles de dolor, cuando apestara y sollozante la muchedumbre en oración del claustro de San Felipe hasta San Pablo se agolpó. Un aguacero de plegarias asordó la puerta mayor y el nazareno de San Pablo salió otra vez en procesión. En el azul del empedrado regaba flores el fervor, banderolas en las paredes, candilejas en el balcón, el carriñón y el miriñaque, el garrací y el quitasol, un predominio de morado, de incienso y de genuflexión. Pasamos. Oh Señor Dios de los ejércitos, la peste quítanos, Señor. En la esquina de Miracielos hubo una breve oscilación. Los portadores de las andas se detuvieron. Monseñor el arzobispo alzó los ojos hacia la cruz de Dios. Al pasar por el limonero, entre sus gajos se enredó. Sobre la frente del Mesías hubo un rebote de verdor, y entre sus rizos tembló el oro amarillo de la sazón. De lo profundo del cortejo partió la flecha de una voz. Milagra, es bálsamo cristiano el limonero del Señor. Y 20 manos arrancaban la cosecha de curación que en la esquina de Miracielos de los cielos enviaba Dios, y se curaron los pestosos bebiendo el ácido licor con agua clara de catuche entre oración y oración. Pasamos. Gabriel García Márquez y El amor en los tiempos del cólera. Pasamos. Gabriel García Márquez, que como sabemos fue el periodista, relator y novelista colombiano que ganó el premio Nobel en 1982 por obras principalmente como se me fue ahorita el nombre de la obra cumbre de García Márquez. Bueno, y también El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. ¿Cómo? 100 años de soledad. 100 años de soledad. Gracias, pasamos. El historiador y médico Fernando Serpa Flores, refiriéndose a la peste de la cual habla García Márquez en El amor y los tiempos del cólera, dice el médico Fernando Serpa Flores que esta, en su libro Páginas de Historia de la Medicina, que esta fue la peste que hubo en Colombia a mediados del siglo XIX, entre 1849 y 1851. Pasamos. De esa peste nos habla en sus crónicas el cronista colombiano Salvador Camacho Roldán en un libro que se llama Memorias, y en ese libro hay un capítulo que se llama El cólera asiático, y ahí el cronista Salvador Camacho Roldán nos cuenta todo cómo fue esa peste de mediados del siglo XIX en Colombia. Importante conocer un poco de esto porque en esa se basa El amor en los tiempos del cólera. Pasamos. Cuenta Salvador Camacho Roldán que esta peste vino de Europa y llegó primero a los Estados Unidos. De los Estados Unidos, de Nueva York concretamente, viajó a la ciudad de Colón en Panamá un barco de pasajeros que se llamaba el California. Y estos pobres pasajeros traían de Nueva York la peste, el cólera asiático, cuyos síntomas eran espantosos, terribles, porque la gente moría deshidratada. Y llegó la peste a Colón, de Colón pasó a las costas de Colombia, pasamos. Colombia se llamaba en ese entonces República de Nueva Granada, a mitad del siglo XIX. Estaba gobernada en esos años de 1849 a 1851 y otros más por el general José Hilario López. Pasamos.
La peste llegó primero a las costas. En Cartagena y Barranquilla hubo cantidades de muertos. Cartagena era una ciudad que no tenía en esa época sino 10.000 habitantes. Y de esos 10.000 habitantes, la población quedó reducida a casi a las a una cuarta parte. Luego pasó a Barranquilla y Santa Marta. Y luego, a través del río Magdalena, la peste asoló los pueblos de Ciénaga, de Monpós, de Tenerife. Llegó hasta Ambalema, que ya queda en el Tolima, y en todos estos puertos la peste fue dejando cantidades de muertos. En Ambalema la peste fue terrible porque la ciudad de Ambalema en ese momento estaba entrando en una época de prosperidad porque el tabaco que los fabricantes de la casa inglesa hacían fabricar manualmente a las trabajadoras de Ambalema, ese tabaco se exportaba por el río Magdalena y estaban llegando gran cantidad de ganancias para la ciudad, pero Ambalema quedó también arrasada por la peste. Pasamos. La gente creía que la peste no iba a llegar a Bogotá, porque esto tan alto y tan frío no iba a ser arrasado por la peste. Sin embargo, Salvador Camacho Roldán, en su crónica, nos cuenta que sí llegó la peste también a Bogotá y hasta da nombres propios de las personas que fueron víctimas de esta peste del siglo XIX. Pasamos. El argumento del amor en los tiempos del cólera es sumamente simpático. Pasemos. Resulta que Florentino Ariza, protagonista del amor en los tiempos del cólera, se enamoró de la muchacha Fermina Daza, pero él era un muchacho muy tímido y no fue capaz de confesarle su amor. Pasamos. Mientras que él se dedicó a escribirle cartas de amor, llegó la edad casamentera de Fermina Daza y hubo quien le propuso matrimonio y pues sus familiares le dijeron que era sensato casarse con el doctor Urbino, que era un personaje importante, y Fermina Daza se casó con el doctor Urbino, a quien realmente nunca amó de verdad. Tanto que el amor entre ellos, según cuenta la novela de García Márquez, el amor entre ellos se acabó porque un día él le reclamó que por qué no había puesto jabón en la jabonera del baño. Y ella le dijo que sí, que ella lo había puesto. Y entre ese sí y no, se volvió eso una pelea espantosa y no se volvieron a hablar por el resto de la vida. ¿Qué tal eso? Bueno, pasemos. Florentino Ariza, al ver que su amada se había casado con otro, siguió escribiéndole cartas de amor, pero mientras le escribía cartas de amor que nunca le mandaba, él hacía el amor contra mujer se le atravesara en el camino y le escribía cartas amorosas que nunca le envió. Pasemos. Siguiente. Posiblemente toda esta historia se origina en Barranquilla o en alguno de los puertos costaneros del siglo XIX, y nos cuenta García Márquez en su novela que un buen día a Florentino Ariza se le murió su mejor amigo, que era un personaje que estaba lisiado, Saint-Amour, era el apellido de él. Estaba lisiado por causa de un accidente que había tenido en la guerra. Y Saint-Amour un buen día se suicidó y Florentino Ariza acudió al entierro de su amigo. Y estando después de llegar del entierro de su amigo, encontró que en su casa un loro se había subido a un palo de mango y había que coger al loro porque el loro pertenecía a una casa vecina. Entonces
el doctor Urbino, que fue el que perdió a su amigo Saint-Amour, al llegar del entierro de su amigo, se subió al palo de mango a bajar el oro, se cayó del palo de mango y se murió. Y alcanzó a decirle a Fermina Daza, con quien no se hablaba hacía mucho tiempo, que ella había sido el único amor de su vida. Pasamos. En el entierro, así era un funeral del siglo XIX. Naturalmente que este fue un entierro, no el de el doctor Urbino. Nada menos este es el entierro de Víctor Hugo en París. Pero bueno, yo lo tomé para ambientar la cuestión del entierro. En el entierro del doctor Urbino, Florentino Ariza se acercó a darle el pésame a la viuda, a Fermina Daza, que había sido su amor. Y al oído, al darle el abrazo de condolencia, le dijo: tú has sido el único amor de mi vida. Pasamos. A raíz de la viudez de Fermina, empieza este señor Florentino Ariza a mandarle cartas de amor hasta que la logra convencer de unirse con él y se van en un barco a pasar su luna de miel en un barco que viaja por el río Magdalena. Pasamos. Y es tan apasionado el amor de esta pareja de sexagenarios que resolvieron, para que nadie los molestara y no tener que bajarse del barco, enarbolar en el barco en donde viajaban la bandera amarilla, que era símbolo de que ahí había peste, de que ahí había cólera. Y entonces siguieron su travesía durante mucho tiempo en uno de esos barcos que navegaban por el río Magdalena. Esta es la historia de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Pasamos. No tengo ni idea cómo estamos de tiempo porque estoy tan contenta en esto. ¿Puedo seguir? ¿Aló? ¿Cómo estamos de tiempo? Siga. ¿Seguimos? Sí, Bueno, por favor. sigue por favor. Pasa lo siguiente. Siguiente diapositiva. Albert Camus y su novela La peste. Siguiente. Albert Camus pertenecía a una familia francesa que vivía en Argelia, en el norte del África, pero eran colonos franceses dentro de esa colonia francesa que era Argelia. El pequeño es Albert Camus. Albert Camus perdió a su padre cuando tenía 1 año de edad. Su padre era francés y le tocó ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial y murió en la batalla del Marne, cerca de París, en la Primera Guerra Mundial. Perdió a su padre teniendo 1 año y la madre, valientemente, trabajando en oficios domésticos allá en Argelia, sacó adelante a sus hijos. Pasemos. Albert Camus tuvo una vida bastante desdichada porque a los 17 años contrajo tuberculosis pulmonar y eso le impidió presentarse a un concurso para ser profesor de filosofía en la Sorbona de París. Era un hombre de gran vocación de estudio y se dedicó entonces, viajó a París y se dedicó al periodismo y se dedicó también a escribir relatos, a escribir novelas, pero en todos sus escritos, Albert Camus plasma la filosofía que él tiene de la vida, que es una filosofía tremenda, porque él dice que la vida es absurda, que la vida no tiene sino 2 salidas, o el suicidio o la religión, para los que quieren agarrarse de ella. Albert Camus, pasemos, con toda su obra
La peste y otra cantidad de ensayos y de obras literarias, recibe el premio Nobel en 1957 en Suecia. Pasamos. Pero muere trágicamente. El que piensa en lo absurdo, le pasan cosas absurdas, murió absurdamente en un accidente automovilístico en 1960. Pasemos. La obra de Albert Camus sobre la peste se basa en lo siguiente. Él cuenta realmente lo que él vivió, lo que él presenció fue una pequeña peste en un pueblito de Argelia, en donde la peste fue tan pequeña que solamente murieron, no, ni siquiera murieron, se contagiaron 76 personas. Pero él se inspiró en esa peste para hacer una obra en donde cuenta una peste colosal, monumental, provocada por las ratas. Se inspiró seguramente en la peste bubónica del siglo XIV y escribió un libro sobre la peste tan terrible, pasemos, que él hace ver en esta obra los estragos que hace la peste, no solo en la salud de las personas, sino en la economía del país, en la sociedad, en donde se alborotan las pasiones más ruines cuando la gente está encerrada y no tiene que comer y sale a robar. Es decir, todos los estragos físicos, mentales y sociales y económicos que puede causar una peste están relatadas en esta novela La peste de Albert Camus. ¿Hacemos? Dice en una de sus frases, dice Albert Camus, lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Es una visión muy pesimista. Si desnudar las almas es un espectáculo horroroso. Bueno, la anterior, hay una anterior. Siguiente. Dice sobre la amistad algo que me llama la atención al ver Camus, de quien se han recogido infinidad de frases que se han hecho célebres. No camines delante de tu amigo, puede que él no te siga. No camines detrás de él, puede que tú no le sirvas de guía. Camina junto a él y sé tu amigo. Bueno, con estas palabras me despido. Siguiente. Con estas palabras me despido de ustedes, agradeciéndoles mucho su atención, y pues si quieren hacer algún comentario, yo no soy experta ni en pestes ni en literatura, pero me encanta investigar y cualquier cosa que yo sepa la contesto, y si no la sé, no me da miedo decir no sé. Así es que bien pueden preguntar.